Detrás de cada figura pública siempre hay una historia que pasa desapercibida. Antes de los discursos, las campañas y los puestos, hay una persona con raíces, sueños y desafíos que lo marcaron. Tenemos el gusto de hablar con una persona que no llegó a la política por casualidad, sino por vocación. Edgar Castillo, expresidente municipal de Jilotepec. No solo es un político del PRI, sino un hombre comprometido, que su historia está completamente enlazada con el lugar que lo vio crecer. Hoy hablaremos con él no solo sobre política, sino sobre su historia, sus valores, sus aprendizajes y, claro, sobre el México que imagina. Bienvenido, licenciado Edgar Castillo, y muchas gracias por abrirnos las puertas a tu historia. Gracias, Naomi, por esta plática. Vamos a compartir algunas preguntas y respuestas. Y te agradezco tu tiempo mucho en este día. Cuéntanos, ¿quién era Edgar Castillo antes de entrar a la política? Y dime, ¿cómo fue tu infancia en Jilotepec? Mira, Edgar Castillo, bueno, yo nací y crecí en una de las 57 comunidades de Jilotepec, una que se llama Los Magueycitos, o Magueycitos se le conoce en la casa de mis abuelos. Inmenso cariño de parte de mi familia. Tengo muchas carencias en ese tiempo. Me tocó estudiar la primaria, trasladarme caminando todos los días a la secundaria. Esa fue ahí parte de mi infancia. Bueno, ¿hay alguna experiencia en su niñez o juventud que haya marcado el rumbo de su vida? Sí, sin lugar a dudas sí. Yo creo que el hecho de que yo hubiera conocido la energía eléctrica, por ejemplo, o la luz, o prender un foco en la casa hasta primero de secundaria, pues sí me marcó decir esto no es normal. Yo veía que otros compañeros tenían la energía eléctrica en su casa, o el agua potable tampoco teníamos, entonces teníamos que traerla con burros, con caballos, cargando en botes. Eso también empecé a ver que no era normal, no era un asunto de comodidad. Claro. Y además de usted querer salir adelante, ¿hubo una persona que haya sido su referente o su mentor en la vida? O sea, ¿alguna figura que lo haya inspirado? Sí, seguro, claro. Varias figuras. En mi infancia, definitivamente mi madre, una mujer esforzada, una mujer de campo que hizo todo porque sus hijos salieran adelante. Mi madre fue un referente y ha sido y seguirá siendo importante en mi vida. Nosotros decimos que nuestro superhéroe no es ni Superman, ni el Hombre Araña, ni Batman. Nuestro superhéroe es mi madre. Y después, pues, muchos personajes que gracias a Dios he conocido, políticos muy destacados, empresarios muy destacados, gente exitosa con la cual he podido dialogar, me han abierto las puertas no solo de su casa, sino de su corazón y de su vida. Todos ellos han marcado mi vida profesional como político. Claro. Igual la vida en la política conlleva muchos sacrificios. ¿Cuál ha sido el más difícil para usted? Yo creo que el tiempo es un recurso muy valioso, tal vez el más importante que tiene el ser humano. Y el tiempo que le dedicas a la política, a la gente, es muchísimo. Entonces, a veces sacrificas ese tiempo que le debieras dedicar a tu familia, a tu descanso, a tu meditación, y pues no, lo tienes que sacrificar para atender muchas cosas, muchas problemáticas sociales. Y si tuviera que usted hablar con el Edgar del pasado, el Edgar universitario, el que está empezando su carrera, ya sea en la política o también en los estudios, ¿qué le diría? Yo le diría a ese Edgar, si me regresara en el tiempo, si agarramos la máquina del tiempo, nos metemos y me traslado a, no sé, al año 1995, 96, que salí de la prepa, yo me hubiera esforzado más en aprender otras herramientas. A mí me faltó, lo digo con toda sinceridad, yo soy licenciado en Derecho,
pero me hubiera gustado aprender otras herramientas, por ejemplo, contabilidad. ¿Qué valores personales consideras que te han acompañado a lo largo de tu carrera política? Yo creo que varios. A Edgar Castillo, yo creo que con la gente con la que platiques y convivas, uno es la sinceridad. Hay que ser de una pieza, hay que no ser falso, no fingir. Entonces, rasarte de lo que no eres. La honestidad es primordial y también tener los pies sobre la tierra, considero yo, sobre todo en la política. Y dígame, ¿qué fue lo que lo inspiró, además de lo que ya nos contó, a partir de su historia de su niñez, qué más lo inspiró a meterse a la política y por qué decidió que fuera el PRI? Mira, yo te voy a platicar un tema muy personal. Mi sueño dorado era ser jugador de fútbol. Yo quería ser jugador profesional de fútbol. Y llegué ahí a algunos escalones en el Deportivo Toluca. Tenía algunas habilidades, actitudes para jugar fútbol. Desafortunadamente no se pudo dar. Yo tuve un problema de salud. A mí me que retirar el riñón izquierdo. Entonces yo más vivo con un riñón. Entonces, muy importante, Naomi, ustedes como jóvenes, con la gente, se tienen que definir qué es la política. Todos le damos un sentido a la política, todos pensamos qué es la política y a veces no le damos el significado o el concepto real. La política podrá tener muchas definiciones doctrinarias, o la busca uno en la enciclopedia o en la inteligencia artificial ahora, o la googleas y dices, ¿qué es la política? Y yo en mi actividad, en mis años, la he definido como una forma de hacer las cosas. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué me convence el PRI? Porque yo te platicaba que yo no tuve agua potable, por ejemplo, ¿no? De niño no teníamos agua potable, no llegaba el tubo, no le abrías a la llave y salía el agua, no. Había que ir hasta un pozo, a un aguaje, por agua, en burros y cargando. Y quien me lleva el agua a mí potable a la casa, con el que descubro fue el PRI. O sea, la manera en cómo trabaja el PRI me gustó mucho. Los gobiernos que hacen infraestructura, que invierten en mejores carreteras, en mejores hospitales, en mejores sistemas educativos, que invierten en tecnología, que invierten en ciencia, que crean infraestructura, me gusta mucho. Entonces, ¿consideras que también de cierta forma elegiste el partido del PRI por agradecimiento a todo lo que te brindaron en ese momento, porque también te abrieron las puertas al conocimiento? Sí, claro, por supuesto, es una gratitud, una lealtad. El hombre bien nacido, dice el dicho, tiene que ser agradecido.